porque no estaba escuchando. Perdón, bueno, yo primero que nada, buenos días, muchas gracias a Carla por la invitación, a Francisco, que ya lo vi por ahí, a todos ustedes por por invitarme a hablar, pues, de un tema que sin duda ha sido parte de la agenda de todos nosotros en la vida cotidiana, particularmente de aquellos que utilizamos redes sociales. Y me va a estar ayudando también Marisela, según veo, estará manejando ahí la presentación, entonces le pido que arranquemos para que pues intente yo pues contarles, explicarles un poco cómo veo las cosas. Sobre todo me interesa dedicar una parte a darles algunas sugerencias de cómo podría enfrentarse tanto la desinformación como qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar caer en esta desinformación y sobre todo para compartirla, para aumentar su viralidad, su exposición y sobre todo su impacto. Entonces, si les parece, van a ser esos dos bloques. El primero, básicamente, explicando qué es, por qué salen, de dónde salen, y una segunda parte, insisto, dedicada a contarles cómo creo yo que podemos enfrentarlo. Entonces, si te parece, Marisela, arranquemos, por favor, con la siguiente lámina, y tú las vas a ir moviendo, por favor. Sí, claro. Yo les diría que sin duda es un tema que importa, porque es un fenómeno que tendríamos que subrayar, si bien no es nuevo, es decir, no es algo que tenga 3 o 4 años, sin duda llegó para quedarse y sobre todo explotó de una manera fundamental en esta etapa de redes sociales. Yo creo que buena parte de ustedes han visto, recibido, sea leído, sea una nota, una cadena de WhatsApp, cosas así. Y con algunos de estos ejemplos, ¿quién en este último mes, por ejemplo, no se conmovió de que Cristiano Ronaldo dejó sus hoteles para convertirlos en hospitales, cuando esta es una nota falsa? ¿O quién no vio a este señor pasado de médico, se puso a usar una secadora del pelo en la nariz porque eso supuestamente servía para curar el coronavirus? Estos son ejemplos clarísimos, algunos extremos como este de que Netflix estaba regalando cuentas cuando en realidad era una estafa. Estos, insisto, son ejemplos solo de lo que hemos vivido en los últimos días, pero que llevamos mucho más tiempo enfrentando, y diría yo que en la elección presidencial de 2018 tuvo un papel sin duda importante, ¿no? Entonces, empecemos, Marisela, por el principio con la siguiente lámina, que es una definición de lo más simple, pero que me importa que tengamos todos un piso común. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desinformación? Bueno, pues básicamente, para decirlo con claridad, es pues, noticias fabricadas y falsas, pero me importa mucho subrayar los puntos 2 y 3, porque cuando hablamos de noticias falsas y fabricadas, yo no sé si les pasa a ustedes, me pasa a mí, nos pasa a muchos, que lo primero que pensamos es en la tía que nos comparte violines por WhatsApp, pero también cadenas falsas de información. Y creo que es importante subrayar, pues que obvio, este no es el origen del problema, que hay un problema más complejo, porque la información falsa normalmente tiene dos orígenes. El primer origen es intereses políticos, es decir, el ánimo de perjudicar a otras personas, y la segunda es básicamente intereses lucrativos, es decir, ganar dinero, para decirlo llanamente. Y ese es quizá el problema más importante de todos. Es decir, que no se limita a una persona que por la razón que sea cae en una noticia falsa, que no se queda en una cadena de WhatsApp que a alguno le genere risas o que te permita burlarte de quien te la mandó. No, creo que el tema es más complejo, porque involucra estrategias políticas específicas y porque involucra ganancia de dinero. Marisela, porfa. Va a un primer ejemplo. ¿A qué me refiero con lucrar? Este es un ejemplo de una nota que hace apenas unos días nosotros nos dedicamos a desmentir. Hago un paréntesis rapidísimo diciéndoles que esto que vende ahí, que se llama El Sabueso, es una sección que tenemos y que encabeza Tania Montalvo, que está conectada con nosotros, dedicada fundamentalmente a combatir la desinformación y a darle
a los lectores información verificada con frecuencia de estas mismas notas, pues que circulan, insisto, en las redes con mucho escándalo. Esta es una página, pues que solo se dedica, según esto, a promover empleos y vean nada más, solo en Cuautla. Y sin embargo, en su portada, en la nota principal, digámosle así, de la página, tiene una nota pues que a cualquiera de nosotros sin duda sacudiría. Rescatan a 13 niños, 3 de ellos sin vida de un orfanato. ¿Cómo no va a ser viral una nota así que, insisto, indignaría a cualquiera de nosotros? Y sin embargo, pues esta nota es simple y sencillamente falsa. Otro ejemplo, Marisela, por favor, es en donde, pues quizá la página que más tiempo lleva y más consistente ha sido en trabajar la desinformación para ganar dinero es esta que se llama Argumento Político, que todavía existe, por cierto, a pesar de todos los intentos que hemos hecho los verificadores para evitar pues que siga difundiendo información falsa, pero esto es una campaña que hizo en la elección presidencial pasada y que importa porque si alcanzan a ver ahí el dato, la nota de que el presidente Peña Nieto había sido nombrado el mejor presidente del mundo, cuando nosotros la verificamos, que fue poco después de que se hiciera pública en esta página, esta nota ya llevaba 60,000 interacciones en Facebook. Interacciones, quiero decir, gente que la había compartido, que le había puesto me gusta, que le había puesto me enoja, que había hecho algún tipo de comentario, cualquier cosa así. 60,000 personas hablando de esta nota que era fácil de confirmar y que por supuesto era falsa. Estos son ejemplos de páginas que ganan dinero difundiendo esta información, porque cada persona que se mete a verla y a leerla le regala un clic a las páginas y estas páginas generan recursos, dinero, ingresos, gracias a las visitas que hacen. Pero también hay, Marisela, el ejemplo de los casos más políticos. Esta es una nota, por ejemplo, que nosotros trabajamos en su momento en la elección pasada y que es sin duda relevante porque aquí lo que se muestra es que había una estrategia claramente definida, en este caso por parte del equipo de campaña del PRI, para difundir noticias falsas en contra de Ricardo Anaya. Recuerdan que estaba esta competencia al principio de ver quién se colocaba en segundo lugar y competía con López Obrador y demás. Bueno, este es un ejemplo, insisto, de información falsa que se difunde con un interés político. Marisela, por favor. Fíjense nada más, dale otro clic, por favor. Esta es la nota que más veces se leyó en la elección presidencial pasada y que nosotros verificamos. Por favor, Marisela, dale un par de clics más. Ahí está, ahí sí está bien. Fíjense nada más, la nota había recibido 140,000 visitas. O sea, 140,000 personas habían entrado a esta nota y la habían leído en esta página. Esto también es otro ejemplo de argumento político. Habían leído esta nota y por tanto había tenido primero una intención política y además una intención económica, pues porque sin duda generó mucha polémica que hubiera un hijo de López Obrador que tuviera un Lamborghini. Son pues notas que tienen esta intencionalidad claramente definida. Lucrar económicamente, beneficiar a alguien o a algún grupo o perjudicar a alguien en particular por razones políticas, y son simplemente ejemplos que nos encontramos nosotros y seguramente muchos de ustedes todos los días, sin duda todos los días. Por eso, el primer dato que me interesa subrayar es las noticias falsas, la desinformación, no es algo que simplemente alguien, pues por alguna razón, hasta de sentido del humor, genera en las redes y difunde. Lo normal, lo más común, es que sean estos dos grupos los que las hacen y los que las difunden, y los que por supuesto aprovechan que el receptor no tenga la información completa y por tanto caiga en esta desinformación, son, repito, los casos más importantes, y los subrayo porque un poco más adelante que hablemos de qué podemos hacer para enfrentar la desinformación, creo que este dato de cómo lucran o cómo buscan perjudicar a alguien políticamente se vuelve más relevante. Marisela.
Pensando entonces en esto, en que son noticias fabricadas y falsas y que generan esto, por favor, Marisela, lo que me parece central entonces es subrayar de entrada que no es, por desgracia, un tema de blancos y negros. Es decir, cuando hablamos de noticias falsas, cuando hablamos de desinformación, a mí siempre me parece importante subrayar que no son solo noticias tan absurdas como esta que veíamos del hijo de López Obrador manejando un Lamborghini. La cantidad de matices que hay hace que sea realmente un tema complejo, porque lo mismo hay una nota que sea completamente absurda, que sea fácil de verificar para nosotros y que incluso buena parte de los lectores no van a caer en ella porque es así de absurda, hasta otras que simplemente son o inexactas o engañosas o parciales, es decir, déjenme ponerlo así solo para simplificar, que tienen 80% de verdad y 20% de falso, o que tienen una cabeza imprecisa, o que tienen una fuente mal puesta, cosas que son mucho más detalladas y que no es tan sencillo de detectar. Por eso me importaría, insisto, subrayar, no es blanco y negro, no estamos hablando solo de las noticias que son tan absurdas que muchos de nosotros, pues lo más que hacen es arrancarnos una sonrisa. Hablamos de todos estos matices que incluso en el caso de nosotros, en esta sección que le llamamos el sabueso, nos han obligado a generar una serie de categorías para no solamente decir es falsa o es verdadera, porque hay, insisto, muchos elementos más sutiles que son importantes de detectar. Marisela, por favor. Déjenme ponerles estos ejemplos. Estos son ejemplos de la campaña presidencial pasada. Nosotros encabezamos un proyecto que probablemente varios de ustedes llegaron a conocer, que se llamó Verificado 2018, y solo puse estos 5 ejemplos con el ánimo de ver las diferentes categorías que hay. Hay desde notas que son francamente ridículas hasta otras que son simplemente inexactas o que no se pueden probar, es decir, a alguien que hace una afirmación y cómo le hacemos para poder probarlo cuando no hay datos ni oficiales ni de algún estudio que nos permitan decir si esta información es cierta o no. Esta cantidad de matices es la que, por ejemplo, en el caso de nosotros, nos han obligado a tener una decena de categorías para que se entienda, pues, que no solo es mentira contra verdad, sino que es toda una serie de matices en la mentira que pueden permitir que una nota, insisto, sea, pues, casi completamente cierta, pero con algunos elementos o falsos o exagerados que hace que también podamos meterla en esta clasificación. Marisela. Pensando en eso, yo creo que también es importante recordarle a todos pues que ni de lejos es un fenómeno nuevo. Y es importante subrayarlo porque los periodistas siempre tenemos que hacer, cuando hablamos de desinformación, un mea culpa. Y un mea culpa me refiero porque en los propios medios de comunicación tradicionales, pues la mentira ha circulado siempre. Es decir, todos conocemos ejemplos en la historia de cómo se exageró esta nota y provocó tal cosa, o cómo se mintió sobre tal personaje. Y esto es relevante porque en los medios tradicionales, pues esto ha sido algo común. Sin embargo, ¿por qué hablamos hoy de esto y por qué nos importa tanto en este momento? Porque sin duda las redes sociales le han dado una nueva dimensión, Marisela. Esta nueva dimensión, insisto, es clave. Porfa, Marisela, porque hablamos pues de un nuevo escenario, perdón, uno antes, porfa. Hablamos de un nuevo escenario en donde las redes sociales han empezado a ocupar un terreno nuevo que es sin duda muy relevante. Todos nosotros estamos ya conectados vía Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, con el resto de la gente, con nuestros amigos, familiares, pero también con muchísimos desconocidos a los que seguimos en Twitter o a los que les aceptamos una solicitud de amistad en Facebook, a pesar de que no tengamos claro de quién es. Y esto me parece relevante subrayarlo porque sin duda las redes sociales están ocupando un papel que antes solo ocupaban las familias, que es nuestra fuente de información primaria. Es decir,
Cuando en México se hacían encuestas hace 10 o 20 años, preguntándole a la gente cuál era su primera y más importante fuente de información, casi todos contestaban que la familia. Es decir, la familia es la que en una comida te dice, oye, ya te enteraste que pasó tal cosa y demás. Bueno, esto que se reducía a círculos muy pequeños, las redes los han ampliado de una manera muy importante. Pero además de que han ampliado y han vuelto, yo lo pongo aquí, se han vuelto de alguna forma una nueva familia, entre comillas, también han tenido un efecto paralelo que en el caso de los medios de comunicación tiene un impacto importante, pero creo que es relevante además subrayarlo. Las redes sociales son la nueva portada de tus medios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces nosotros nos metemos a Facebook y ahí se vuelve, ahí vemos las notas con las que nos vamos a informar, digámosle así. Es decir, ya no vemos la portada de Reforma o de la Universal, ya no entramos necesariamente a la portada de un medio digital, sino que al meternos a las redes sociales, ahí se vuelve nuestra principal fuente de información. Y esa nueva portada es importante porque lo que revela es que, pues de alguna forma, las redes son, uno, nuestra principal fuente de información, y dos, se vuelve, insisto, nuestra familia cercana. Cuando tú le das seguir a alguien en Twitter o en Facebook o en Instagram, generas una relación de confianza en donde tú empiezas a seguirlo y empiezas a creer en lo que dice. Si tú tienes a alguien conocido al que le das, por la razón que sea, cierta credibilidad y tuitea una nota, bueno, lo más sencillo es que tú creas que esa nota es cierta porque la está tuiteando tal persona. Bueno, eso es importante porque eso, insisto, hace que nosotros, desde la perspectiva de consumidores de información, nos volvamos, pues, consumidores de la información de la gente en la que confiamos. Pero además, esa información que recibimos, normalmente la compartimos y nos volvemos, déjenme usar esta palabra, influencers, solo con el ánimo de recordarle a la gente que, por supuesto, hay gente en redes sociales, pues que tiene cientos de miles, millones de seguidores, pero cada uno de nosotros, aún con una cuenta de Twitter que tenga, no sé, 1000 seguidores, o en una cuenta de Facebook en donde tienes 500 amigos, en tu propio WhatsApp, en donde tienes decenas o cientos de contactos, tenemos el poder de viralizar una nota y de hacerla muy conocida porque nosotros mismos las compartimos e impactamos a cada uno de estos seguidores, amigos o como les querramos llamar, que tenemos en redes sociales que van a creer lo que tú les compartiste. Piensen, y no me meto a explicar el algoritmo de Facebook ni nada de esto, pero piensen que cada vez que ustedes postean algo en Facebook, pues lo más probable es que tengan un impacto de entre 500 y 1000 personas. Es decir, que si tenemos ese número de seguidores, pues puede haber esta cantidad de gente que lea nuestra nota y que vea, oye, pues si Carla está difundiendo esta nota, pues yo puedo pensar que esta nota es cierta porque yo confío en Carla. Entonces, Carla se vuelve influencer igual que todos nosotros. Influencer no puede ser pues una categoría que solo se la dejemos a los que tienen cientos de miles o millones de seguidores. Cada uno de nosotros, y esto me parece central subrayarlo, tiene el poder, por decirlo así, de difundir una información falsa, de darle credibilidad a esta información falsa y de volverla viral. Por eso subrayo aquí que todos tenemos este poder y que todos al mismo tiempo tenemos el poder de, o por lo menos la fuerza para contribuir a que no ocurra. Así como estoy mencionando, insisto, que lo podemos hacer y que ocurre, también hay que recordar, también podemos lograr que no ocurra y que no difundamos esta información falsa. Por eso insistiría, todos somos influencers. Marisela, porfa. No me meto pues a explicar lo que creemos y lo mucho que se ha estudiado sobre el impacto de redes sociales y demás, pero sí creo que valdría la pena mencionar estos tres elementos muy rápidos, que son, ¿por qué las redes sociales nos están ayudando a difundir las noticias falsas? Bueno, pues además de lo que decía hace un momento, es porque está claro que estamos viviendo un momento
unos años, porque no estamos hablando de días, sino realmente de años, en donde me parece muy relevante subrayar cómo pues tenemos poco tiempo para profundizar en la información, con mucha frecuencia solo vemos los titulares de la nota, vemos quizá 1, 2, 3 párrafos. Los medios digitales sabemos que uno puede recibir la visita de un lector y que ese lector le dedique literalmente 15 segundos a ver tu nota y tienes que capturar su atención muy rápido. Entonces, todos tenemos falta de tiempo para profundizar. Pero además, se da un fenómeno que yo creo que muchos de ustedes han vivido y podrán ver a qué me refiero, que es, vivimos en un momento en donde el ánimo que tenemos es de confirmar nuestras ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que seguimos a la gente que opina cosas parecidas a nosotros, que leemos a los articulistas que opinan cosas parecidas a nosotros y que este ánimo, pues, de básicamente confirmar nuestras ideas, lo que hace es meternos en una burbuja en donde no escuchamos otras versiones, no escuchamos otras ideas, no escuchamos otras opiniones y solo nos movemos en esta burbuja. Por tanto, para volver al ejemplo que decía yo hace unos minutos, si tú, por la razón que sea, odias a López Obrador y consideras que su campaña en contra de la corrupción es falsa, pues si lees que el hijo tiene un Lamborghini, pues es muy probable que esa información la haya compartido alguien que piensa igual que tú, y tú, al confirmar las ideas que ya tienes sobre el tema, pues es muy fácil que te impacte esta información. Es decir, a esto me refiero con el ánimo de solo confirmar nuestras ideas y de no salir de la burbuja. Y otro elemento es, pues sin duda, digo, pues los que somos periodistas no nos queda de otra, pero evidentemente en el caso de los ciudadanos es muy difícil mantener el interés en la información real. Es decir, nosotros lo decimos en Animal Político, uno de repente ve la portada de un periódico o lee un periódico por la mañana y terminando de leer ese periódico lo que te dan ganas es de volverte a meter a la cama. Es decir, todo está tan mal si uno ve lo que difundimos los medios, que realmente uno dice, híjole, no hay solución para nada, los problemas nos rebasan, mejor me vuelvo a meter a la cama, no tiene sentido ni siquiera intentarlo cuando está así de mal. O también muchos de ustedes seguramente se enfrentan a esta angustia y tristeza y terminan pues simplemente no consumiendo información de medios tradicionales o reconocidos, de no escuchar o ver noticieros, porque la angustia que genera la información y nos hace eludir esta información verificada y preferimos en todo caso viajar, digámosle así, por redes sociales en donde precisamente se difunde la desinformación y en donde no tenemos elementos para contrastar lo que vemos y esto hace, insisto, que fácilmente caigamos en ella. Por eso creo que es la combinación de estos elementos lo que hace que las redes sociales potencien de tal manera la desinformación. Por un lado, insisto, todo lo que implica la cantidad de seguidores y de contactos que tenemos en redes. Por otro lado, esto que menciono de la falta de tiempo y demás, que se suman para generar un terreno fértil para la desinformación y para que cada uno de nosotros no solo la reciba, la lea, la escuche, la vea y le crea, sino además le crea y la difunda. Se vuelva pues generador involuntariamente, por supuesto, de esta desinformación. Marisela, por favor. Siempre hay que subrayar y recordar, yo creo, por qué importa hablar de este tema, por qué importa enfrentar la desinformación, y no me refiero solo pues, a la razón primero obvia que es, ¿por qué importa? Pues porque la mentira hay que combatirla. No, eso está claro. Pero quizá es importante subrayar que la desinformación genera mucho más que solo el que alguien se enoje un poco o alguien, no sé, ya no vote por fulano, sino por mengano. O sea, no es un daño superficial el que genera la desinformación. Para mí es muy importante subrayar que genera un daño clave. La mentira, como pongo aquí, asusta. La mentira confunde e incluso en estos días mata.
Si tú lees una desinformación de estas que seguramente muchos han visto, de que si el cloro hace tal cosa, de que si la secadora del pelo hace otra, de que si el té hace no sé qué cosa, bueno, si tú le crees a esta desinformación, pues obvio, en este momento incluso te puede matar. Pero además polariza, es decir, enrarece el debate público, porque si tú estás convencido, gracias a la desinformación que recibes, que el personaje público cualquiera o el político que quieras es lo peor que le ha pasado a este país, y esta opinión ha sido alimentada, insisto, con desinformación, tus posibilidades de sentarte a escuchar a esta persona, entender su punto, abrir tu mente, se van limitando considerablemente. Pero además se limita también tu posibilidad de sentarte con cualquier persona simplemente a platicar. ¿Cuántos de nosotros en la campaña del 2018 tuvimos estas historias de rupturas familiares y demás, porque unos odiaban a un candidato y otros lo amaban? Bueno, la desinformación contribuye a exacerbar las posiciones, a profundizar las diferencias y a evitar que podamos sentarnos con el otro a dialogar, porque venimos contaminados por información que se vuelve francamente escandalosa. Por eso cito ahí de los cada vez, por suerte, más estudios que hay sobre desinformación, esta frase que me parece relevante, pues la verdad es precisamente la base de la democracia. Por eso nos importa, porque la mentira dinamita la democracia, la convivencia, el diálogo, el debate y, por tanto, el acuerdo. Es decir, evidentemente puede estar a favor o en contra de este gobierno, pero lo que es fundamental es que tengamos la capacidad de sentarnos a buscar acuerdos. Y estos acuerdos, insisto, se vuelven cada vez más difíciles cuando tú traes en la información que has recibido, traes pues esta idea negativa del personaje y consideras que es lo peor que hay en el mundo, ¿no? Marisela, por favor. Por eso creo que es central, pues, que más allá de lo anecdótico, más allá de comentar la cadena de WhatsApp que recibimos, entendamos pues que es un problema real, que es un problema serio y que es un problema que los políticos luego han querido resolver, yo creo que de las peores maneras. Cuando uno ve iniciativas o propuestas de cómo enfrentar esta desinformación, lo normal es que se quiera sancionar a la última persona que difundió la desinformación. Es decir, a ese que te mandó la cadena de WhatsApp o a ese amigo tuyo que compartió la nota en Facebook. Hay otros que lo que quieren es que haya censura en redes sociales y en medios de comunicación. Es decir, que haya un gran policía que diga que en Twitter tal nota es falsa y por tanto se cancela ese tweet o incluso esa cuenta. Y yo creo que es importante no perder de vista lo que mencionaba hace unos minutos. Esto no es un problema de la última persona que comparte la información falsa. Esto es un problema más complejo que nos tiene que obligar a ver los orígenes, por decirlo así, Marisela. Por enfrentar, esto es lo que decía, la tentación es la censura, la regulación de medios, perdón, de redes o la sanción al ciudadano. La siguiente, por favor. Cuando decía yo, creo que lo central, lo más importante es enfrentar, sancionar a quienes generan esta desinformación por cualquiera de los dos motivos que mencionaba. Es decir, creo que es importante sancionar al mentiroso, déjenme ponerlo así, es decir, a este que genera información para afectar políticamente a otro, y también evitar que la desinformación genere dinero. Yo mencionaba el ejemplo de argumento político porque ustedes, como saben, pues pueden hacer fácilmente una página de internet y ustedes mismos inventar noticias. Y si tienen el talento y la finura que luego se necesita para hacerlas bien, pueden tener un sitio que tenga literalmente miles de visitas y que les genere una cantidad de dinero. ¿Por qué? Pues porque uno puede meter anuncios de Google, uno puede meter videos, o sea, uno puede generar varios mecanismos para que aun cuando sea poco dinero, empieces a tener esta caída de regular de dinero gracias a las visitas. Es lo que en periodismo digital llamamos con frecuencia la dictadura del clic, es decir, el cómo
pues los medios que tengan más visitas ganan más dinero, y esto hace pues que sea fácil caer en la tentación de exagerar notas, de inventar notas, de hacerlo lo más rápido que el de al lado, aun cuando no sea preciso, y hace, por supuesto, que se generen estas páginas, que muchas de ellas tienen vidas de semanas o meses apenas, pero que le generan dinero a su autor. Para mí eso es lo más importante. Si lográramos evitar que haya quienes ganen dinero por esto, y además sancionamos a quienes usan políticamente la desinformación para ganar votos o para afectar a un adversario, creo que daríamos un paso fundamental para evitar que la desinformación se vuelva un tema tan relevante como lo estamos viendo en la campaña del 18 o hoy en plena pandemia, Marisela. Pero además de esto, que podrían ser las sanciones, las reformas legales y demás, yo creo que hay dos elementos centrales. ¿Cómo podemos combatir la desinformación? Primero, con periodismo. Cada vez hay más medios que se dedican a la verificación de información en el mundo. Es decir, que además del trabajo que hacemos normalmente de buscar revelaciones, de contar historias, de explicar fenómenos, nos dedicamos concretamente a ver, a buscar estas notas y a desmentirlas. Entonces, con periodismo sin duda es otra cosa. Pero creo que una parte central, y ahí es donde quisiera dedicar esta segunda parte, es con educación digital. ¿Y qué quiero decir con esto? Creo que es indispensable trabajar cómo podemos detectar la desinformación y qué podemos hacer ante esto. La siguiente, por favor. Yo casi diría que todo se resume a esto. Antes de compartir, detente un minuto. ¿Sí? Es decir, si cada uno de nosotros, antes de compartir una nota que hayamos visto, una cadena que hayamos recibido, no sé, un post en Facebook o cualquier cosa de estas, antes de compartir, nos tomáramos un minuto para hacer una mínima reflexión y una mínima investigación sobre lo que acabamos de leer, creo que sería muy, muy importante, porque eso eliminaría una muy buena parte de la desinformación que se comparte. Veamos pues los pasos y por qué creo que todo se resume a este detente un minuto. Marisela, por favor. Este es un gráfico, y hay, por supuesto, muchísimos en internet que uno puede encontrar, que todos manejamos las mismas ideas fundamentalmente, y me importa pues ponérselos, explicar cada uno de los pasos para que veamos pues cómo podemos cada uno de nosotros enfrentar la desinformación. Todos los que hacemos este tipo de manualitos siempre ponemos como paso 1, analiza la fuente. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros recibimos una nota que dice, y es el ejemplo que ponía yo al principio, que en un orfanatorio había 3 niños muertos, pues evidentemente lo primero que va a hacer es sacudirnos, es enojarnos. Y va a provocar, además, que sea relativamente sencillo compartir esa información. Pero si tú analizas la fuente, lo primero que vas a ver es que la nota viene de una página que se llama Empleos Cuautla. Esto es fácil de entender en este ejemplo porque es así de claro, creo yo. Si nosotros vemos que una página que se llama empleoscuautla.com está difundiendo esta nota, pues creo que es central que nosotros lo primero que nos preguntemos es, ¿por qué una página así, que se dedica a esto además, está difundiendo esta nota? ¿Alguna vez la habías visto esta página? ¿Sabías de su existencia? ¿Alguna vez has visto una nota suya a la que le hayas creído y que te haya servido de algo? Por eso pongo aquí, ¿conoces el medio de comunicación que difunde la información? Porque no es lo mismo recibir una nota de argumentopolitico.com y que uno diga, pues esta página nunca la había escuchado, a que uno reciba una nota de reforma.com. Esta diferencia es central. El primer paso que nos importa a todos cuando nos dedicamos pues a hablar de este tema es recordarle a la gente, analiza la fuente. Esa fuente es, no sé, un experto, es una tía,
¿Hay un informe de alguna institución? ¿Es simplemente una cadena de WhatsApp que nos está pasando un audio o un video, pero no sabemos cuál es la fuente? Si nosotros no tenemos clara la fuente, creo que lo central es evitar compartir la información. Eso es analizar la fuente y eso te lleva segundos auténticamente de tiempo. La primera recomendación es, si es una cadena de WhatsApp, tiene un audio, tiene un video, pero no conoces el origen, duda. Si es de un medio de comunicación que nunca habías escuchado, duda. Y cuando digo duda, es avanza los siguientes pasos para que vayamos viendo por qué es relevante. Marisela, porfa, si tú analizas la fuente, pues lo que puedes empezar a hacer es, a ver, vamos a leer toda la nota. Esa sin duda es la segunda recomendación más importante. No se queden en el titular. Los titulares se crearon en el periodismo para llamar la atención de la gente. Pero esto, en el caso de la desinformación, es todavía más fuerte, porque los titulares son normalmente escandalosos y esto es un tema que vale la pena mencionar y evidentemente no me dedico mucho tiempo a esto porque el ánimo es revisar estos pasos. La desinformación apela normalmente a nuestros sentimientos. Es decir, cuando una nota te genera una gran sorpresa, cuando una nota te enoja mucho, cuando una nota te hace reír auténticamente diciendo, ja, yo lo dije, yo lo sabía, normalmente estas notas son falsas porque escandalizan con el titular, apelan a nuestras fobias y a nuestras filias y eso hace que caigamos fácilmente en eso. Es con frecuencia en el caso de los titulares, créanme, todo un arte, pensar cómo le hago para que esta nota se difunda más. Déjenme volver al ejemplo que ponía yo al principio. Si ustedes en 2018, por la razón que sean, tenían la peor opinión de Enrique Peña Nieto y ven una nota que te comparte algún familiar en Facebook que dice que a Peña Nieto le dieron el premio al mejor presidente del mundo, bueno, pues es normal que tú lo que te provoca esta nota es enojo. Entonces, imaginen ustedes que recibes esta nota en Facebook de alguien conocido, que la ves, que te enoja, que no lees cuál es la fuente, que no lees cuál es el texto y que la compartes porque te enojó tanto y la compartes diciendo, vea nada más este absurdo, Peña que ha sido tan malo premiado por esto. Bueno, esto le pasó, como mencionaba yo al principio, a decenas de miles de personas en la campaña electoral. Y básicamente porque estos dos primeros puntos que son a lo que me refiero con detente un minuto, son centrales. No analizaste la fuente, es decir, no viste que era una, no viste que era una nota falsa, no viste que era un medio que nunca habías visto, pero además no leíste el cuerpo del texto y eso hace, insisto, que caigas fácilmente en la información. Entonces, por eso la recomendación es lee toda la nota, no solo el titular. Y cuando lees la nota, te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas, citan datos, citan fuentes oficiales, hay algún documento, cuáles son las fotos, cuáles son los videos que están compartiendo. Es decir, cuando uno analiza la fuente y lee más allá, es cuando empiezas a darte cuenta de, oye, esto está raro, esta organización nunca la había visto, o este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por eso estos dos primeros pasos son centrales. Si solo cumpliéramos, perdóname, Carla. No, Daniel, nada más una pregunta rapidísimo. Nos preguntan qué es infografía, de dónde es. Veo que dice iflab.org, pero... La fuente en un momento, no se preocupen. Seguimos, no te preocupes. Sí, no te preocupes, ahorita les pongo las fuentes. Entonces decía yo, si solo cumpliéramos con estos dos pasos, eliminaríamos la inmensa mayoría de, de notas falsas difundidas. Solo con estos dos pasos, solo deteniéndote un momento a decir cuál es el medio o cuál es el origen, quién me está compartiendo esta información y qué dice la información. Estos dos primeros pasos son, insisto, la clave, ¿sí? Veamos el tercer paso.
Ya cuando uno quiere empezar a profundizar con un poco de más detalle sobre la información que importa, Marisela, veremos pues que podemos hacer mucho más para encontrar esto, porque si analizar la fuente y leer más allá del titular ya es un freno para que compartamos fácilmente, podemos hacer más cosas para no solo no compartir la nota, sino decirle incluso a quien nos la está dando, oigan, esto no es información cierta. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos empezar una mínima investigación que gracias a Google nos puede tomar literalmente unos segundos para confirmar si la información es cierta o no. Y a esto nos referimos con fuentes de apoyo. Es decir, si tú lees una nota escandalosa, una nota de estas que te hacen vibrar, pues uno puede preguntarse, ¿esta misma información la trae algún otro medio? En este momento en donde hay tal cantidad de medios de información, es muy difícil que una nota solo la tenga un medio. Esto no significa que no haya notas exclusivas, pero cuando un medio sale con una nota exclusiva, esta pronto es retomada por otros medios. Es decir, si al presidente Enrique Peña Nieto le dieron el premio como el mejor presidente del mundo, pues tendría que ser una nota pues que trajeran todos los medios de México, contando quién fue, cómo fue, cuál es la organización y demás, ¿no? Bueno, si uno quiere revisar pues con más detalle e irse a algo más allá de analizar la fuente y leer más allá y quiere hacer una mini investigación, pues te metes a Google, pones Peña Nieto, mejor presidente del mundo, y lo más probable es que te va a salir no las notas, sino las desmentidos estas notas. Es decir, con una búsqueda que te lleva muy poco tiempo, vas a poder ver que esa nota que ibas a compartir o que le creíste es en realidad una nota falsa. Entonces, esto me parece central. Si queremos hacer una investigación que vaya más allá de solo revisar el medio y de solo revisar la cabeza, se puede hacer y a esto nos referimos. Busca el titular en Google. Ahí puedes encontrar la información y puedes darte cuenta que esa nota que tú le creíste es básicamente una información falsa. Marisela, por favor. Daniel, nada más una interrupción aquí rapidísima. Habíamos dicho que la sesión acababa a las 10, entonces, bueno, tardamos un poquito más de la cuenta con la parte técnica, pero si nos pueden dar unos cuantos minutitos para poder acabar presentación y justo llegar a esta parte que nos interesa mucho de algunas preguntas que tienen los asistentes. Bueno, si les parece, voy a tratar de irme un poco más rápido para no quitarles mucho más tiempo. Y creo que además va a ser central pues que vayan viendo la presentación, que Carla seguramente va a dar el favor de compartir, y ahí vendrá la explicación de todos estos pasos. Porque me parece central, decíamos, el paso 3 y el paso 4, que tienen una misma lógica y un mismo sentido, verán que pues, se resume a si además de los puntos 1 y 2 tú quieres hacer una investigación mínima, se puede hacer fácil. Te metes a Google, buscas qué otros medios traen información y con eso ya la hiciste. Es más, hasta cosas tan simples como, oigan, pues revisen la fecha. ¿Cuántas veces hemos visto notas en Facebook diciendo, se murió el cantante fulano? Y uno dice, a ver, analizo la fuente, hoy, periódico, invento, El País de España. No, bueno, pues entonces sí es una buena nota. Leo la nota. Oye, pues sí murió esta persona, sí es un medio de comunicación, pues sí, pero no vi la fecha. Resulta que el señor murió hace 5 años. ¿Cuántas veces no hemos visto pues en Facebook amigos o a familiares nuestros o incluso que nosotros lo hemos compartido o comentado diciendo, oye, qué lástima que se murió tal persona? No, perdón, esa persona se murió hace años, pero como no revisamos las fechas de las notas, es relativamente fácil pues caer en este tipo de cosas. Entonces, por eso creemos pues que fuentes de apoyo y ver otros medios son pasos indispensables también para contribuir a esto. Por favor, Marisela. Pero además, pues obvio, en el mundo digital cada vez hay, por ejemplo, más medios dedicados pues solo a bromear. Pero no solo eso, sino que hay gente que hace con un único ánimo de diversión videos chistosos, edita estas cosas. Podemos ver, no sé, en Twitter hay
gente pues que lo hace además de una manera muy efectiva, muy eficiente, y ellos dicen, oigan, esto es una broma y lo comparten. Sí, pero cuando esta información empieza a moverse de un lado a otro, pues al tercero, cuarto o quinto que la comparte ya no dice que es una broma porque ya se va perdiendo ese dato y se termina volviendo algo casi cierto. Por eso es importante recordar, en el mundo digital, pues hay un maravilloso espacio para el humor y ese humor es importante que nosotros lo detectemos para evitar, pues, caer en la desinformación. En México, pues, hay un medio que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el Deforma, pero pues, hay medios en todos los países. Hay un español que se los recomiendo si se quieren divertir, que se llama El Mundo Today, que es, yo creo que el mejor que hay de habla hispana para este tipo de cosas, pero es importante, pues, tomar esto en cuenta. Editar un video, hacer una broma en internet es relativamente sencillo, pero cuando esto se comparte más de una vez, termina no siendo ya una broma, sino una nota, y es importante que nosotros tengamos que veamos esto y cuidemos esto, ¿no? Marisela, por favor. Y bueno, yo decía lo de los prejuicios, porque me parece un tema central. Es mucho más común que compartamos aquello que confirma en lo que creemos. Es decir, si tú crees que el personaje A es horrible, es muy probable que si ves una nota que te lo confirma, la compartas. Bueno, esto es muy importante. Pongo aquí, si la nota te causa una reacción emocional grande, cuida, frénate, detente un minuto, porque las noticias falsas apelan a la sorpresa o al rechazo. Marisela, por favor. En el caso de, además de la pandemia que vivimos, pues bueno, me parece central recordar, bueno, hay decenas de medios de comunicación en el mundo verificando información. Nosotros lo hacemos específicamente, aparte de lo que hemos hecho siempre de verificar información política, hoy estamos dedicados a la verificación específica, pues, de notas sobre la pandemia. Pero no somos ni de lejos los únicos. La OMS lo hace la Secretaría de Salud, lo hacen varios medios de comunicación, y si revisáramos en el mundo, bueno, hay en Estados Unidos una organización que se llama Pointer, con Y, Pointer, que tiene ahí una gran lista de verificadores que creo que vale la pena. Y si me permiten abusar, y aprovechando que estaba Tania por acá, en una de esas le pedimos a Tania que nos comparta la liga en donde Pointer pone a los medios que verifican y para que ustedes los conozcan. Cada vez hay más, pues, medios dedicados a esto. Entonces, por eso me parece importante que el paso 7 es, pues, pregúntale a los expertos. Revisa quiénes están haciendo este trabajo, quiénes son los que están certificados de que están haciendo este trabajo, y creo, pues, que es central hacerlo porque nos abre la puerta para ver, pues, que hay mucha gente que está trabajando la desinformación y está, pues, intentando en la medida de lo posible combatirla, pero que en ese combate, pues, necesitamos sin duda a los lectores como aliados. Entonces, por eso es, pregúntale a los expertos. Se llama experto Organización Mundial de la Salud, o expertos es cualquier otra cosa, medios de comunicación acreditados y demás. Y finalmente en el 8, Marisela, simplemente diría, si tú sigues estos pasos, pues lo que vas a hacer es, antes de enviar, pues puedes revisar y puedes evitar que la desinformación se siga extendiendo por todos lados. Por eso lo resumimos en eso. Si te tomas un minuto, si te tomas, Tania nos hace el favor también de compartir lo que es específico para la pandemia, el trabajo que estamos haciendo en el Sabueso, y me parece que les puede ser útil a quienes no lo conozcan, pero bueno, decía yo, si revisas y caminas esta ruta que estamos definiendo de cómo evitar la desinformación, cómo detectar las noticias falsas y cómo no compartirlas, créanme que va a ser
una aportación muy importante que haga cada uno de nosotros, porque, insisto, cada uno de nosotros somos los que la propagamos. Y si cada uno de nosotros seguimos estos pasos, fácilmente podemos evitar, por lo menos, que se difunda tanto, porque no está de más recordar, la mentira corre a una velocidad mucho más rápida que la verdad. Es decir, cuando nosotros detectamos una información falsa en Facebook, estas informaciones llevan miles de veces compartidas. Y tú dices, oigan, esta nota es falsa, miren, aquí les doy estos datos, pero llegarle a estas miles de personas es muy complejo. Es prácticamente imposible que lleguemos a la misma cantidad y el daño, pues, queda hecho. Por eso las recomendaciones son así de simples. Nomás checa cuál es el medio que lo está difundiendo. Checa qué dice el titular y qué tanto escandaliza, enoja, molesta, pues, a nosotros como lectores. Checa estos datos, pues, que pueden ser muy sencillos y que hacen que tú te vuelvas, que tú frenes la difusión de noticias falsas. Por eso me parecía importante poner este gráfico, lo hacen unos, ahorita les comparto la nota que la tengo por acá, pero las pueden encontrar en muchísimos más lados. Déjenme ver. Porque todos hemos hecho, pues, alguna gráfico parecido. Hay en Facebook gráficos también. Déjenme ver si les encuentro el de Facebook, que siempre verán, siempre verán que todos usamos básicamente los mismos pasos, es decir, no estamos ahí tampoco inventando algo, sino que, perdón, estaba yo buscándola y ya. Ay, Daniel, muchísimas gracias. Yo creo que toda esta información a todos nos sirve mucho. Justo me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, la ponemos en el chat y vamos respondiéndolo. Esta presentación se las voy a compartir. Justo, pues sí, si alguien es experto en este tema es Daniel. Entonces también si hay algunas dudas que tuvieran después y quisieran mandárnoslas y las hacemos llegar, ¿no? También podríamos hacer algo así. Daniel, ¿cómo te parece? Encantado, sí. Ahora sí que me parece un tema fundamental y créanme que si puedo serles útil, encantado de la vida. Perfecto. Justo tenemos una pregunta de Hugo. Si quieres, Hugo, hacerla justo como de voz, que la hagas tú directamente. Claro que sí. Hola, soy Hugo Lozano también de Pernod Ricard. Por cierto, Daniel, te manda saludos, Vianney Esquinca. Mira, hoy el presidente y Genaro Villamil hablaron de la infodemia, que también tiene que ver con las noticias falsas, ¿no? En estas plataformas de Facebook y Twitter. El presidente ha estado permanentemente hablando de estos temas, ¿no? ¿Consideras que para él las redes sociales han dejado de ser benditas, como lo dijo al inicio de su gobierno, y ahora se volvieron un factor de riesgo capaz de dinamitar su gobierno? Mira, yo creo que siguen siendo benditas para él en la medida que nosotros, particularmente en Twitter, mucho más en Twitter que en cualquier otra plataforma, lo que vemos es cómo se empuja desde un lado o desde el otro los aplausos o las críticas al presidente. Es decir, así como podemos ver, ayer hubo un trending topic importante de gente opositora a López Obrador, pues 2 días antes pasaba lo contrario, es decir, el trending topic era de simpatizantes de López Obrador. Es decir, en Twitter se está dando una batalla muy intensa en favor o en contra de este gobierno, en donde vemos cómo han adquirido fuerza muchos propagandistas de este gobierno, muchos defensores de este gobierno, y creo que esa batalla se sigue librando ahí y le sigue siendo útil en buena medida al presidente. ¿Por qué? Yo creo que por varias razones. Primero porque sin duda seguimos con esta línea, yo creo que todos, de solo seguir a quienes con quienes coincidimos. Entonces, si alguien que es simpatizante de López Obrador, pues va a seguir a los propagandistas de López Obrador y va a creerles a lo que dicen, va a creer incluso sus desinformaciones y va a mantener el apoyo. Yo creo que el problema realmente, y no solo para López Obrador, sino para todos, es lo que comentábamos, que es
Twitter particularmente se ha vuelto una arena muy difícil en donde si estás a favor o en contra de López Obrador, te enfrascas en batallas que tienen muy poca utilidad en términos de debate público, en términos de buscar consensos y solo en descalificar al que no opina igual que tú. Es decir, lo que vemos es una auténtica cacería de los contrarios, de los adversarios. Esa es la parte que me preocupa. Es decir, creo que más que a él nos está afectando pues a todos, el que haya además campañas organizadas de los que están a favor y de los que están en contra de López Obrador, porque vienen de los dos lados, campañas pues que polarizan, enrarecen el ambiente, impiden el acuerdo y generan este enojo que está creo que haciéndonos daño a todos, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Justo tenemos un comentario de Lorenzo Lazo y después Abraham también tenía una pregunta que si acabando nos la puede hacer. Claro. Adelante, Lorenzo. Creo que se congeló. No te escuchamos, Lorenzo. No está activado el micrófono de Lorenzo, ¿no? Ajá, estás en mute, Lorenzo, todavía. Bueno, si no, pasamos con la pregunta de Abraham y si no, ahorita regresamos con Lorenzo. Abraham, tenías por ahí una pregunta, ¿correcto? Sí, perfecto. Muchas gracias, Carla. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Gracias, Daniel. Oye, por ahí te ponía en el chat que si consideras que la ética periodística está perdida en nuestro país o en el mundo en general, pues dado que incluso el recurso de los propios medios de fuentes rojas siempre han explotado el morbo, ¿no? Incluso periodistas que pueden compartir una nota diciendo que alguien se murió y tiempo después que siempre no se murió, ¿no? Y va en contra totalmente de una ética periodística. ¿Consideras que está ya perdida? Mira, no sé si perdida, porque eso supondría o partiría del supuesto de que había existido antes. Yo te diría, yo sí creo que hoy se hace más y mejor periodismo en México que en cualquier otro momento de su historia. Eso no me parece un detalle menor. Es decir, en cada ciudad podemos ver medios que están intentando hacer periodismo. Sin embargo, también es cierto que hay una dificultad, para decirlo de alguna forma, en muchos periodistas y en muchos medios de verificar información. Es decir, este ánimo de ser más conocido, de que tengas más seguidores, de que tengas más audiencia, lo que está provocando es que no hagamos el trabajo completo que tenemos que hacer los periodistas, que es siempre verificar la información. Entonces, diría yo, ¿la ética está perdida? No. ¿Por qué? Porque vemos hoy una cantidad de medios y de periodistas tratando de hacer un buen trabajo que me parece realmente notable. Pero al mismo tiempo sigue habiendo, y gracias a las redes, con mucha difusión, sigue habiendo periodistas que lo que hacen es propaganda, a favor o en contra, ¿eh? No solo hablo de los que son contrarios a López Obrador, sino también de los que son favorables. Hacen propaganda y lo que les importa es fundamentalmente, insisto, quedar bien con sus seguidores, conseguir más clics en sus medios, tener más rating en sus programas. Y esto hace que, por supuesto, busquen la manera de difundir información que atraiga a estos seguidores potenciales que puede tener. Y me parece sin duda algo francamente preocupante, Arturo. Buenísimo, Daniel, gracias, Abraham. Lorenzo, ¿nos quieres hacer tu comentario? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Un poquito, pero bien, sí te escuchamos. Sí, qué bueno. A ver, son dos preguntas. La primera es el hecho de que uno de los generadores más importantes o un medio de comunicación política más importante del país como medio es el propio presidente López Obrador. Mi primer comentario es, él genera información falsa, medias verdades o información dolosa. Nada más con el hecho de lo que repite cada mañana de sus eslogans de campaña,
donde se acusa de corruptos, fifís, mentirosos a los que no les parece y sin fundamento, pues ya es una generación originaria de información falsa. Y aquí hay dos causas. Una, él está haciendo su propaganda permanente, pero yo creo que los medios también están faltando a su responsabilidad. ¿Por qué la fuente de los periodistas que asiste no es la primera línea de alta calidad de los periodistas que nos gusta o que interesan o que tienen una carrera profunda en el medio? Es decir, ¿por qué no está López Dóriga? ¿Por qué no está Loret? ¿Por qué no va Ricardo Alemán mismo? ¿Por qué tenemos esta sensación de una especie de estructura de medio nivel que cuando él dice tengo otros datos, nadie le dice cuáles son, señor presidente, qué fuentes tiene? Y esto sucede cada mañana, y los que estamos trabajando con esta información, pues tenemos que tener un mecanismo de filtro permanente, y yo veo que los medios no lo hacen de una manera tan responsable, ¿no? La numeralia es incompleta, ¿no? Bueno, sobre esto te diría que coincidimos completamente. Yo creo, nosotros en Animal Político no enviamos reportero a la conferencia mañanera, y no lo enviamos por varias razones, pero te diría que una razón fundamental es, si me permites, que ya te estoy tuteando, Lorenzo, perdón. No, mucho gusto y muchas gracias, con todo gusto, Daniel. Gracias, Lorenzo. Por lo mismo que acabas de decir. Las conferencias mañaneras son un acto de comunicación y de propaganda, no de información. Efectivamente se le pueden preguntar cosas al presidente y se puede ser duro y crítico en las preguntas, pero sus posibilidades, porque él tiene la sartén por el mango en las conferencias mañaneras, las posibilidades de que te conteste son increíblemente limitadas. Es decir, pero además que te conteste información corroborable. Por eso no estamos yendo a las mañaneras. Pero además, si haces una pregunta medianamente crítica, te caen en redes sociales con una virulencia que es francamente notable. Las pocas veces que hemos enviado reporteros a las mañaneras a hacer preguntas muy específicas, han recibido en Twitter literalmente cientos de menciones estos reporteros para criticarlos. Se han generado videos sobre ellos, se han metido a sus cuentas personales de Facebook. Que es lo que hablábamos hace un momento, pues, con Hugo, porque sí lo creo. De ambos lados hay estas campañas que hacen que se vuelva muy difícil. Entonces te diría, nosotros por eso no vamos, porque es muy poco útil, pero además es muy poco útil porque si a ti te dicen, como pasa ahora en las conferencias de las noches, porque ya ven que hay 3 conferencias de la noche, si a ti te dicen, oigan, entregamos 200,000 créditos a la palabra, ¿cómo sabemos si ese dato es cierto o no? Ir a esas conferencias, por desgracia, y reproducir lo que se dice ahí, por desgracia, termina siendo sumarse a actos de propaganda, y por eso nosotros hemos optado por no ir. Porque, insisto, aun cuando vayamos, las posibilidades reales de que te contesten y de que te contesten información verificada son muy limitadas. Yo, perdón que haga referencia a algo que yo mismo publiqué, pero yo publiqué hace, no sé, un poco más de un año un artículo del periódico Reforma, precisamente diciendo, oigan, pues qué padre sus conferencias mañaneras, pero no son información, es propaganda, es un acto de gobierno, de comunicación, pero lo que pasa ahí no es información porque no tenemos información verificada, porque además hay un contraste notable entre un gobierno que tiene 4 conferencias de prensa diarias que ocupan ya 5 horas, es decir, la mañanera y las 3 de la noche, pero al mismo tiempo tenemos dependencias que ocultan información, que se niegan a revelar datos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Animal Político, que somos usuarios regulares de acceso a la información y de solicitar documentos y demás, nosotros lo hemos publicado así. Nunca habíamos tenido tantas dificultades para conseguir información como ahora. Entonces, coincidimos sin duda. Solo quizá la diferencia, Lorenzo, sería pues que estos periodistas que mencionas o los muchos que haya en este país puedan o no ir, pues te diría, pues si vas y preguntas algo fuerte, lo más probable es que, 1, la respuesta no sirve para nada, y 2, empiece una campaña en contra tuya en redes que termina inhibiéndote a ti mismo. Entonces, yo la verdad, por desgracia, creo que se han vuelto ejercicios cada vez menos útiles, ¿no?
Gracias. Perfecto, muchas gracias, Daniel, Lorenzo. Bueno, veo que ya no hay más preguntas. Si surgieran más preguntas, por favor, me las pueden mandar con todo gusto y vemos cómo le damos aquí respuesta con el apoyo de Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Encantado, que me extendí. Sí, no te preocupes, la verdad que estuvo muy interesante la charla. Gracias a todos por participar y vamos a presentarles un poco más extensamente también un poco lo que estamos haciendo con la campaña de Yo Contagio lo Mejor, desde A Favor de lo Mejor. Ya la conocen, se las podemos compartir si quieren más, o sea, por la presentación y todo el material. Cada semana están recibiendo de mi parte un boletín que trae todo el detalle, materiales, ¿no? O sea, mucha información y algunas guías también que estamos desarrollando desde la parte del proyecto educativo para acompañar, ¿no? Porque los dos proyectos lo que buscan es acompañarlos a ustedes, a todos los colaboradores y a todos los mexicanos que puedan utilizar este material. Entonces, bueno, para ya tampoco quitarles demasiado tiempo, porque si nos extendimos un poco más de la cuenta, nos parecía súper interesante que Daniel pudiera platicarnos todo esto y al final las preguntas es súper interesante y súper importante poder tener este diálogo aquí. Entonces, pues les mandamos ya toda la información de las campañas que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos. Paco quiere por ahí darnos un comentario también. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus enfoques. Lorenzo, muchas gracias también. Lorenzo es un gran periodista también. Nos dejas, por un lado, un esquema muy importante para lo social, nuestra responsabilidad frente a la información falsa. Esta conducta me parece muy importante. Muchas gracias, Daniel, por todo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de platicar. Y claro, sigo ahí en contacto con Carla. Cualquier cosa, por favor, no dejen de avisarme. Tania les compartió el link de la organización internacional que está dedicada específicamente al tema de verificación y la liga a lo que tiene que ver con la pandemia. También la liga de Animal Político, que espero les sea útil. Y les puse un tweet de Pictoline, que no sé si conocen esa cuenta, pero que es realmente buena, que hizo con un dibujo un gráfico muy parecido a lo que teníamos, que yo creo que puede ser útil incluso para gente más joven. Entonces, espero que les sea útil. Yo siempre termino haciendo propaganda, así es de que les mando el link en donde se pueden suscribir a Animal Político para que podamos seguir haciendo este trabajo. Muchas gracias a todos y